legislatura. En 2020, pues esta norma se cambió, se acomodó, así yo lo califico, para que se den este tipo de contrataciones cruzadas, que si bien es cierto no son ilegales, sí son totalmente antiéticas. Contrataciones como por ejemplo, yo como legislador A solicito la contratación de mi familiar en el despacho del legislador B, previo a un acuerdo con ese legislador. Y viceversa, el legislador B puede solicitar la contratación de su familiar en mi despacho. Entonces, de alguna manera, esta práctica, con ese acomodo de la normativa, que no es para nada claro, era una normativa que abría la puerta a este tipo de contrataciones, pues se dieron una serie de irregularidades a la hora de contratar personal parlamentario que se están destapando cada día más. Empezamos por el caso de Dominic Serrano y sus familiares, vinculados al despacho también de Egner Recalde, asambleísta de ADN, y ahora estamos con legisladores de la Revolución Ciudadana, en este caso la legisladora Cristina Jacome, ¿no? De quien se ha denunciado por eh, comunicado del propio presidente de la Asamblea Nacional que se ha desvinculado a su asesor, que a propósito es familiar del ahora prófugo de la justicia, Santiago Díaz Asque. En este caso, pues lo que vemos de nuevo es que la política, los parlamentarios, los legisladores, vuelven a caer en prácticas que no han sido eliminadas, por más de que tengamos nuevos legisladores, porque si ustedes se dan cuenta, hay nuevas caras en la legislatura, muy pocas de las que ya conocíamos se quedaron, y traen consigo prácticas que son eh, digamos que da un mensaje a la ciudadanía de que no es una legislatura que está trabajando en función de lo que necesita la gente, sino que está trabajando en función de sus propios intereses. Entonces, esta es, yo digo, y con esto concluyo esta parte, esta es la punta del iceberg de un problema que es mucho más complejo en la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la carrera legislativa, que tiene que ver con mejorar la calidad de las propuestas que presentan los legisladores, con mejorar la calidad del debate, con mejorar los procesos de fiscalización, es decir, cuestiones que son de fondo, no solo de forma. Y ojalá pues las autoridades comiencen a trabajar en estos temas que son más cualitativos. 8 de la mañana, 12 minutos. Doctor Celi, quisiera entender un poco más. ¿Nepotismo no es acaso cuando la máxima autoridad, sin querer, directa o directamente, permite que sus familiares participen en el mismo sitio donde él tenga la potestad de ejercer sus funciones? Una, dos. En el caso de los asambleístas que piden que los contraten, no como ellos o en sus sitios, pero en otros, eso no podría configurarse como de pronto hacer gestiones indebidas que está prohibido para los funcionarios públicos, doctor. Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede? En la Asamblea Nacional tenemos a la autoridad nominadora, en este caso el presidente de la Asamblea Nacional o su delegado. La ley establece de forma expresa que está prohibido que familiares del presidente o su delegado trabajen en la legislatura. Clarísimo, hasta ahí la norma es expresa y hasta el momento no se han detectado casos de ese tipo. Habría que revisar más a profundidad si es que el caso amerita. Y tienes por otro lado a los legisladores, los cuales según la ley están habilitados para solicitar la contratación de 4 personas en su despacho. Ahí es donde el reglamento de talento humano, que acaba de ser reformado por el presidente Olsen y el CAL, que fue cambiado en 2020, porque en 2014 sí existía esa norma, abre la puerta en 2020 para que se den este tipo de contrataciones cruzadas. Es decir, entre comillas, era legal porque la norma reglamentaria así lo permitía. Pero muy buena su pregunta en el sentido de que, bueno, finalmente son servidores públicos también los funcionarios de la Asamblea Nacional. Y la LOCEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, establece claras inhabilidades de nepotismo. Pero a la hora de contratar, la ley que se tome en cuenta es la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el reglamento. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una contradicción, una antinomia entre la LOCEP y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Es revisar si la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene más normativa que podría estar
contradiciendo una norma orgánica también como la Ley Orgánica de Servicio Público. Yo identifico, por ejemplo, que posiblemente se deba evaluar ya en este punto la contratación a través de concursos públicos de contratación del personal parlamentario, porque ustedes conocen que más del 90% de los contratos que hay en la Asamblea Nacional de más de 1.000 personas son contratos que tienen que ver con la política, que son decididos por el presidente de la Asamblea Nacional, los legisladores, y que no necesariamente pasan por filtros competitivos a la hora de buscar las mejores perfiles o las mejores personas de la Asamblea Nacional. Y podemos hacer un símil, por ejemplo, con el servicio exterior, el cual sí tiene una cuota política, pero no es del 90%, es una cuota política menor. Entonces, decía hace un momento, esto es la punta del iceberg nada más de un problema que es mucho más complejo y que no solo pasa por reformar normativas, sino por cambiar el comportamiento o transformar el comportamiento de los políticos, de entender que la política es un acto de servicio a la sociedad y que no es un puesto para beneficiarse o beneficiar a familiares. 8 de la mañana, 16 minutos. Usted nombró al asambleísta prófugo de la justicia, el señor Díaz Asque, que parece que el apellido no lo ayuda también con ese Asque. 8:16 minutos. No, hay que ser. Discúlpeme, doctor, pero hay cosas que no se pueden aceptar. 8:16 minutos. El tema de que se despide a alguien cercano a él, a un familiar. Pero yo le preguntaba sobre la autoridad nominadora. Él no es autoridad nominadora. Uno, dos. ¿No sería acaso esto una persecución en contra de una persona que por ser familiar no se lo puede o no se lo debería discriminar? Doctor, yo consulto. En este caso, ya la norma se ha reformado. En este caso, está prohibido expresamente que familiares de legisladores trabajen en la Asamblea Nacional. Así lo dice la norma, que se contrate o que permanezcan en el cargo. En este caso, había una permanencia en el cargo del asesor del asambleísta Cristina Jacome y en función de esa norma se lo ha desvinculado. Digamos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético, evidentemente había ahí, digamos, una contratación cruzada. En este caso, el asambleísta Díaz Asque, posiblemente gestionó la contratación de su familiar en el despacho del asambleísta Jacome. Después de todo, yo sí debo decir que la falta de profesionalización de la carrera legislativa, la ausencia de formación, la ausencia de capacitación, de presupuestos, de personal bien distribuido en la Asamblea Nacional, ha provocado que pase todo esto. No es el asesor únicamente tratando de lograr un cargo público, sino es todo un sistema que está corrompido, todo un sistema que está mal diseñado y que ha logrado permitir que horrores y barbaridades se cometan en la Asamblea Nacional. Hay muchísimos funcionarios de la Asamblea Nacional que son valiosos, que han ingresado con sus méritos por las puertas y vías legales de entrada a la Asamblea Nacional, pero que no tienen una seguridad jurídica a la hora de ejercer su profesión, en donde posiblemente en la Asamblea Nacional prima más el contacto que el mérito para poder trabajar en esta institución tan importante para el país. Y ahí nosotros sostenemos que pues la fórmula parlamentaria está totalmente mal diseñada, porque primero tenemos a un político al cual no se le puede exigir formación, experiencia o capacitación incluso para ser legislador, y ahora tenemos a funcionarios de la Asamblea Nacional que tampoco se les puede exigir mucho. La norma también, y esto pues se lo ha dicho y desafortunadamente no ha incluido una reforma en el reglamento, es que señala actualmente que los asesores pueden ser contratados con título universitario o experiencia, es decir, no se exigen las dos cosas básicas, elementales para trabajar en la Asamblea Nacional. Y la experiencia, pues, puede ser acreditada básicamente de cualquier forma. Si eres líder de algún gremio, de cualquier actividad que se haga dentro de este ámbito, pues ya puedes acreditar temas o experiencia en temas parlamentarios. Entonces, yo lo que trato de mostrar en este espacio es que no es el único problema que tiene la legislatura, tiene un millón de problemas más, pero principalmente y en función de lo que ha ocurrido y lo que ha sido un escándalo, es necesaria la carrera legislativa, es necesaria la formación, es necesaria contratación competitiva del personal parlamentario, es necesaria bajar la cuota política que hay en la Asamblea Nacional y aumentar el personal técnico parlamentario. Y con esto concluye esta parte también. En la muerte cruzada de Beló, por ejemplo, que menos de 100 personas contaban con
una carrera legislativa o un contrato permanente en la Asamblea Nacional. De los más de 1.300 personas que estaban en la Asamblea, apenas 80 personas aproximadamente se quedaron en la legislatura. Entonces, ¿qué nos dice esto al respecto de la intención política que hay detrás de la legislatura? Básicamente que es un botín político para lograr la distribución de cargos a personas que están inmersas en este mundo político. No necesariamente ilegal, pero sí podría estar reñido con la ética pública. 8:20. Doctor, independientemente de que también si sea joven o no, porque cuando se desató esto del joven asambleísta Dominic Serrano, volvieron las críticas de que qué hace un joven ahí, que no debería estar ahí, y como usted bien lo indicaba, deben existir ciertos requisitos para poder entrar al poder legislativo. Pero yo también hacía la crítica de que no importaba solamente si era joven o no, porque hay muchos adultos con experiencia, con títulos, que ni siquiera participan, se sientan como les da la gana, hacen otras cosas, no ponen atención cuando alguien está hablando, cuando tienen estos plenos en la Asamblea Nacional. Las críticas también deben ir hacia allá, porque son magíster, tienen doctorados, pero aún así ni siquiera participan y no presentan ningún proyecto, doctor. Sí, tiene que ver con un tema de calidad. Si nosotros nos enfocamos en el debate en función de, por ejemplo, el dibujo del asambleísta Dominic Serrano, o por ejemplo, recordarán ustedes que Wendy Vera, ex legislador, estaba comprando, o es lo que se veía en pantalla, estaba comprando al parecer joyas de una plataforma digital. O la expresidenta de la Asamblea Nacional también se vio en pantalla que estaba jugando Candy Crush, un juego ahí en el celular, y también fue un escándalo, pero las sanciones no se dieron y creo que no es el debate, o el debate no debería estar en función de eso, sino en función de los problemas que son más complejos. Por ejemplo, que no hayan herramientas efectivas para fiscalizar y hacer control político. Desafortunadamente, y ese es un tema mucho más profundo, los procesos de fiscalización a través de seguimiento, pedidos de información, a través de juicios políticos, no han dado ningún resultado tangible a la ciudadanía. Lo máximo que han logrado es posicionar una narrativa política, afectar al adversario, tal vez una destitución, una censura, pero no han logrado lo que tiene que ver con el principio del control parlamentario, porque pensemos más allá de los políticos que están de paso, pensemos en que son instituciones que deben funcionar para que la democracia funcione. El juicio político lo que ha logrado es meramente sancionar o hacer presión política, pero no ha logrado corregir política pública, que es por principio lo que busca el juicio político. En materia de seguridad se ha fiscalizado, en materia de seguridad se ha legislado, hay más de 10 leyes en materia de seguridad, procesos de fiscalización no faltan, pero seguimos viviendo en un país que es inseguro. En materia de salud, lo propio, se han creado normativas, otras se han archivado totalmente, se ha fiscalizado en materia de salud, y lo propio, hay problemas en el sector salud. Entonces, con estos ejemplos, yo lo que trato de mostrar es que de forma la Asamblea Nacional funciona, presenta procesos, debate con todos los vaivenes de la política, pero en cuestiones de calidad y de resultados, la Asamblea Nacional no logra resultados cualitativos. Y por más que se vayan creando normativas, estas no están diseñadas en función de lograr corregir a mediano plazo, porque a corto plazo es imposible, los problemas del país. Nosotros llevamos monitoreando las leyes que se van aprobando, la gestión parlamentaria desde hace 15 años. Y desafortunadamente todo el marco normativo que se ha generado, sí, administrativamente podría funcionar, pero a la hora de generar resultados sociales, políticos, económicos, vemos un estancamiento. Y de hecho vemos que hay demasiadas normas que podrían incluso estar obstaculizando procesos de desarrollo de distintos sectores y que sin las normas funcionarían mejor, quiero decir. Entonces, yo debo decir con toda frontalidad que la Asamblea Nacional necesita repensarse, considerar cuál es su rol en la sociedad democrática y en función de ello y con base en la realidad que estamos viviendo, proponer cosas que sean distintas. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo las mismas cosas.
8:24 y con esta reforma al Código de la Democracia, doctor, que se indica va nuevamente a darle realce a los mismos partidos que tienen hoy mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué cambio vamos a ver ahí? Sí, sí, recae en Una la calidad que como oportunidad, usted indica. una oportunidad histórica, digamos, a corto plazo, fue estas reformas al Código de la Democracia. Toparon todo lo que les conviene a los partidos políticos, método de asignación de escaños, otras reformas para flexibilizar el control en el gasto electoral. Incluso se intentó eliminar la paridad de género, ya volvió, digamos, con el veto del presidente, y otras cosas que son parches o cuestiones meramente de forma, como el tema de la ley seca, por ejemplo, y la reducción del tiempo, digamos, para que las personas cumplan esta normativa. De fondo no se topó lo principal, lo que tiene que ver con mejorar el sistema de partidos políticos. No se generaron reformas en materia de militancia, no se generaron reformas en materia de formación política, no se generaron reformas en materia de disciplina partidista, de filtros para los candidatos. No sé si las organizaciones políticas, por voluntad propia, están verificando que los candidatos que entran a la Asamblea Nacional tengan un mínimo de credenciales. O, por ejemplo, si están verificando que no hayan estado en 5, 6, 7 partidos anteriormente. Es bochornoso, es impresentable que organizaciones políticas reciban a personas que se han cambiado 5 o 6 veces de camiseta. Ahí no hay ninguna ideología. ¿Qué ideología puede presentar una persona que ha estado en 5 partidos y más aún en partidos que son totalmente opuestos ideológicamente hablando? No se reforma el transfugismo político, no se generan mejoras en la transparencia de los partidos políticos, no se mejoran cuestiones de evaluación de la gestión de los partidos o de la gestión de las bancadas dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, son reformas que no apuntan a la calidad parlamentaria, o a la calidad de la política, sino que son reformas para acomodarse nuevamente en el juego del poder, lograr ganar elecciones y demás. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 5 años? Vamos a volver a reformar el Código de la Democracia para inventarnos nuevas reglas, nuevas formas, nuevas estrategias o tal vez volver al pasado, no sé. Pero nunca este país trata reformas estructurales que sí van a afectar a muchos partidos políticos, pero que van a beneficiar institucionalmente al sistema de partidos y, ¿por qué no, pensar a la sociedad? Pero de esto no se habla y he mostrado con ejemplos claros al respecto de lo que no se legisla porque no conviene. 8:27. Veremos qué pasa dentro de las próximas elecciones, doctor Guillermo Celi, el ex coordinador del Observatorio Legislativo. Muchísimas gracias, abogado, por esa Doctor, qué gusto. importante Buenas noches. Buenas tardes. información que nos ha dado el día de hoy. Que tenga Un excelente abrazo día. también, un excelente día, gracias, hasta luego. 8:27. Ahora es con